tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? La expresión me quedaría entonces que el radio R chico, parece que acá lo voy a poner. Me quedaría entonces que el radio chico R tiene que ser entonces mayor o igual que R sobre 2. Bien. Y en este caso dice cuál es el sentido de la fuerza rosa, el mismo que la que aparece en el sistema. Y de esa manera, entonces, rebobinando, yo debo plantear dos ecuaciones. La primera ecuación me dice que la sumatoria de las fuerzas, que es la que tendré acá en 1, eso me dice que vamos a poner la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X, por definición es masa por la aceleración del centro de masa. Y de ahí voy a obtener la expresión 1. En el segundo caso, o la segunda expresión, voy a tener que la sumatoria del momento, de los momentos, tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual a I por alfa. Vamos a poner perfecto. Y eso me da la expresión 2, que es la que yo tengo después acá. Y bueno, y después queda ya por ir reemplazando, pero no pasa abajo, está. Ir reemplazando y van a ir saliendo los valores tanto de la fuerza de roce, acá hay fuerza de roce, y con su correspondiente expresión. Bien. Listo, segundo. Vamos al tercero. Dice, centro de masa que pesa 20 kilos y tiene 0,6 metros de diámetro, se mueve en cierto instante con una velocidad de 3 metros por segundo hacia arriba sobre un plano inclinado de 20 grados. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar el punto más alto de su recorrido? Bueno, acá voy a tener que aplicar lo que me han enseñado en la dinámica. Sumatoria de fuerza en el eje de la X igual a masa por aceleración. Y además sabemos que la aceleración es igual a R por alfa. Como el radio lo conozco, que la mitad del diámetro, me queda igual a 0,3 de alfa. Entonces planteamos la primera expresión. ¿Cómo va a decir la primera expresión? Tengo que hacer a la descomposición, o sea que me va a quedar 20 por seno de grado menos la fuerza F, que es la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento, igual a ¿quién? Es igual a la masa, pero yo conozco el peso, o sea que la masa va a ser 20 sobre 10, porque masa es peso sobre gravedad, por la aceleración en X. Y la aceleración en X, ustedes ya la conocen, que es 0,3 por 0,3 de alfa. Ya lo vamos a insertar acá. Bien. Y ahí le da la primera expresión. Ahí le da la primera expresión. Vamos ahora a ir a la segunda. La segunda expresión, la sumatoria en el eje de la Y igual a 0. En este caso no hay aceleración en el eje de la Y, entonces me quedaría, de acuerdo al dibujo, voy a tener la normal
menos la componente del peso, que sería 20 por el coseno de 20 grados. Como no hay aceleración en el eje, esto igual a ¿cuánto? Igual a 0. Entonces de ahí yo ya podría ir sacando el valor, si es que le pide, ¿no? ¿El valor de quién? De la normal. O sea que la normal va a ser igual a coseno de 20 por 20 me da igual a 18,79. 18,70. Y la tercera condición de equilibrio me dice que la sumatoria de los momentos es igual al momento de inercia por el ángulo. Entonces va a ser fuerza por el radio es igual. ¿Cuánto vale en este caso, el momento de inercia? O se lo dan o lo sacan de alguna tabla, ¿no? Eso no es problema. Es igual a un medio de la masa. ¿Conozco la masa? No, pero sí conozco el peso, que sería 20 sobre 10 por el radio al cuadrado, sería 0,3 directamente, ¿no? 0,3. Esto vendría a ser al cuadrado y por alfa. Muy bien, por alfa. Bien. Perfecto. Y bueno, ahí ya le queda por reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, de la ecuación 1, de la ecuación 1, puedo sacar, fíjese, la fuerza, puedo sacar F en función de ¿quién? De función de alfa. Porque todos los demás valores los conozco. Bien. Y lo mismo voy a hacer, lo mismo hago en la ecuación 3. En la ecuación 3 voy a tener lo mismo que ¿qué voy a tener? Voy a tener, acá en este caso en la ecuación tengo la fuerza F en función de, también igual que en el caso anterior, de alfa. En función de alfa. Bien, entonces resolviendo el sistema, ustedes van a sacar, resolviendo el sistema, sacarán el valor de alfa, y el valor de F. Bien, eso sería cuestión de resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Bien, pero ahora me pide que saque el tiempo. De acuerdo al dibujo, nosotros vemos que, de acuerdo al dibujo, vemos que la aceleración es positiva, es decir, hacia abajo del plano, hacia abajo del plano. La velocidad inicial, vamos a suponer que parte de reposo, inicial es 0. No, tiene velocidad inicial, no es 0. La velocidad inicial es hacia arriba.
es hacia arriba, por lo tanto, tiene que ser negativa. ¿Cómo era la fórmula? ¿Se acuerdan? Bajamos un poquito esto. Entonces, la fórmula, hemos dicho que esta va a ser la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más A por T. La velocidad final, una vez que llegue al punto con cero, tiene que ser cero. Entonces me queda 0, va a ser igual a la velocidad inicial más A por T, más A por T. Por lo tanto, de ahí ustedes van a sacar cuánto va a ser el tiempo. El tiempo tiene que ser a menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Y recuerden ustedes de que menos, conozco la velocidad inicial porque dato es 3 sobre la aceleración, acá sería menos 3, sería acá. Aquí sería C, B, sobre A. ¿Y A dónde lo sacan? Lo tienen que sacar del ejercicio de la resolución de las ecuaciones. Bien. Vamos al otro, dice una rueda de 300 kilos. Vamos a borrar el numerito de acá. Con un diámetro de 70 centímetros, rueda hacia abajo sobre un plano inclinado de 25 grados con la horizontal. Allá la fuerza de roce y la aceleración del centro de masa. Calcula la masa, que es el peso sobre la gravedad, y calcula el momento de inercia. El momento de inercia es un medio de la masa por el radio cuadrado, directamente lo podemos calcular. Es un medio de la masa que le acaban de sacar ustedes, que vale ¿cuánto? Vale 30 por el radio. No conoce el radio, conoce el diámetro. O sea que si el diámetro vale 70 centímetros, el radio vale 35 centímetros, o sea 0,35 al cuadrado, y me da que el momento de inercia es igual a 1,8 kilosegundos cuadrados por metro. Hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Sumatoria de fuerza en el eje de la X igual a masa por aceleración. La aceleración en el eje de las X es R por alfa. Como R lo conozco, me queda que la aceleración vale 0,35 por alfa. Y ya estoy en condiciones de aplicar la primera fórmula, que es la sumatoria. Entonces nosotros tenemos primero la descomposición del peso, o sea que sería 300 por el seno de 25, menos la fuerza de roce, es igual a la masa. La masa, ¿cuánto vale la masa? La masa vale 30 por la aceleración en X. Reemplazo, me va a quedar 300 por el seno de 25 menos la fuerza, que la fuerza de roce, es igual a la masa, que es 30, y la aceleración en X vale 0,35 de alfa. 0,35 de alfa. Ya tengo una ecuación ahí. O sea que, igual que en el caso anterior, voy a sacar la fuerza en función de alfa. Hago lo mismo con el eje de las Y, solo que en el eje de las Y, acuérdense, no hay aceleración. Entonces, la sumatoria va a ser la normal, de acuerdo al dibujito, menos la componente del peso, menos 300 por el coseno de 25, 25 grados, y eso para que tenga equilibrio tiene que dar 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual a 300 por el coseno de 25. Ya tienen otra.
Y vamos finalmente a la tercera, que era la sumatoria de los momentos. Sumatoria de los momentos va a ser igual a I por alfa. ¿Quién me da momentos? La fuerza de roce va a ser fuerza de roce por el radio es igual a I, el momento de inercia. El momento de inercia lo calculé 1,8. 1,8 lo multiplico por el valor de alfa. Entonces lo multiplico por el valor de alfa. O sea que me va a quedar, la fuerza no la conozco, el radio sí lo conozco, que vale 0,35, y eso es igual a ¿quién? A 1,8 por el valor de alfa. Y ahí ya tienen los sistemas de ecuaciones. Bien. O sea que ustedes tienen que tener, van a tener esta expresión, les voy a marcar ahí con rojo, esa expresión, y tengo esta otra expresión. Entonces, ¿qué debo hacer? Tengo que resolver el sistema de ecuaciones para obtener, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener cuánto vale la fuerza, bueno, un puntito suspensivo, y qué más le pide, y la aceleración, y le pide cuánto vale la aceleración, que en este caso la aceleración aquí, ¿no? Perfecto. Siempre planteando, por supuesto, los sistemas de ecuación. Bien. Vamos al otro, el sistema de poleas. El sistema de poleas dice que pesa 29,4, tiene un radio de giro 0,5, determina las tensiones en las cuerdas y la aceleración angular. Y le da como dato del problema que la aceleración 1 es 0,6 de alfa y la aceleración 2 es 0,3 de alfa. Todo en el mismo sistema. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Fíjense, ahí está hecho el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para el cuerpo de 50 kilos, voy a hacer que ¿cuánto vale la sumatoria de fuerza? La sumatoria de fuerza hemos dicho que era igual a la masa por la aceleración. Entonces vamos reemplazando. O sea que voy a tener la tensión 1, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, la tensión 1 menos los 50 kilos es igual a ¿quién? Es igual a la masa. ¿Cuánto va a ser la masa? La masa va a ser 50 dividido en 10 por la aceleración en el eje de las X. O sea que, como yo sé cuánto vale alfa, ¿por qué? Porque yo lo tengo acá sacado. Fíjense. Alfa 1 dice que vale 0,6 de alfa. Entonces, en vez de poner directamente esto, voy a poner 5, 0,6 por alfa. Eso es lo que me dice la primera expresión. Para 150 prácticamente es el mismo, solo que va a ser 150 menos la tensión 2 va a ser igual a ¿qué? A la masa. La masa va a ser 150 dividido en 10, tomamos 10 la gravedad, por la aceleración. Acá no es aceleración en el eje de las X, sino que es aceleración únicamente. O sea que esto va a ser igual a 150 dividido en 10 me da 15, y al igual que hace rato,
¿Cuánto vale la aceleración? Vale 0,3 de alfa. 0,3 de alfa. Bien. Y hacemos lo mismo con momento. Sumatoria del momento igual a I por alfa. Entonces, reemplazo. Entonces, ¿cómo va a quedar? T2 por 0,3 menos T1 por 0,6 es igual la masa. ¿Cuánto valía la masa? La masa es 29,4 dividido en 10 por el radio al cuadrado, o sea, sería 0,5 al cuadrado, y por alfa. Ya lo ponemos. No, esto es al cuadrado. Bien. Y acá tengo alfa. Y ya tienen ustedes los sistemas de ecuaciones, que sería, yo lo voy a poner todo con rojo, eso sería una expresión, esta sería la otra expresión, y esta que tengo acá ya la vamos a tratar de bajarla, ahí está, y esta que tengo acá es la tercera expresión. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Resolver el sistema y me tiene que sacar cuánto vale T1, cuánto vale T2 y cuánto vale alfa. Ya sería resolviendo los sistemas de ecuaciones. Bien. Vamos al cuarto. Bueno, no cuarto, sino no se lleven por lo que yo le pongo ahí. Dice, ahí está, el tipo de tornito este. Cilindro pesa 4,49 kilos, gira partiendo del reposo sobre bajo la acción de un peso de 4,9 kilos soportado por una cuerda enrollada. Si el diámetro es de 1 metro, ¿cuál será la velocidad angular después de comenzar el movimiento? Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ahí tienen cómo serían las relaciones. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tomar como referencia para sacar el momento A y B. Es igual a I por alfa. ¿A qué es igual el momento? A la tensión por el radio. El momento es un medio de la masa por el radio cuadrado y por alfa. Esa es la primera expresión que yo tengo en este caso. Si quieren, de ahí pueden despejar los radios y me queda como me quedaría la expresión. La expresión me quedaría de la siguiente manera. Acuérdense, se van los radios con los radios. Se va esto. Se va esto. Se va esto. Ahí. Y fíjese cómo se le ha reducido la expresión. Vamos a las fuerzas verticales. Siempre con respecto al dibujo, ¿no? Lo vamos a bajar un poquito para que... Ahí está. Vamos a determinar las fuerzas verticales. Sumatoria de fuerza vertical es igual a la masa por la aceleración vertical. Y tenemos 4,9 menos la tensión es igual a ¿quién? Es igual a 4,9 dividir, tomamos la gravedad de 10, ¿no? Por
la aceleración que la aceleración vertical, porque estamos trabajando con la fuerza en el eje de las Y únicamente. Además sabemos que la aceleración vertical es R por alfa. R conocemos que vale 0,5. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es resolver este sistema que tengo acá, lo vamos a marcar con rojo, y debo resolver este otro sistema que tengo acá, que lo vamos a poner de nuevo con la condición esta que tengo acá. Entonces en vez de poner la aceleración, directamente voy a poner 0,5 por alfa, para que se me vaya achicando la... Bien, ahí está la expresión. Entonces tengo acá, ahora va a ser más grande esto. Ahí está. Y ahí tengo la otra ecuación. Ahí tiene las dos ecuaciones en rojo. Esa la tiene que resolver. Una vez que resuelvan, fíjense, una vez que la resuelvan esa ecuación, le va a dar cuánto vale la aceleración primero, y después van a calcular cuánto vale omega. Acuérdense que omega es omega inicial más alfa por t. Omega inicial vale 0, alfa lo sacan de esta expresión y el tiempo es dato. O sea que ya le quedaría por resolver el sistema. Determinar la aceleración del sistema, fíjense, tengo la masa 1, la masa 2, tengo ahí otro elemento que le cambia la dirección. Entonces, lo que yo puedo hacer acá, en este dibujito, ¿cuánto vale el momento? Momento L. El momento L va a ser la masa 1 por la velocidad del sistema por el radio R, eso por un lado. Vamos a la masa 2, más la masa 2 por la velocidad del sistema por el radio que es el mismo, más la que corresponde al momento de inercia. O sea que va a ser I por la velocidad sobre el radio. M1, la velocidad, acuérdense que la velocidad del sistema, el radio corresponde al radio de la roldana ese que tienen ahí, y de esa manera vamos a tener lo siguiente. El torque externo o el momento externo, el torque externo va a ser la masa 1 por la gravedad por el radio es igual a la derivada de L, con respecto al tiempo. Quiere decir que debo derivar esa expresión y me va a quedar, yo lo voy poniendo directamente cuánto va quedando. Va a ser M1 más M2 por el radio por alfa más, vamos a la parte del momento de inercia, y por alfa sobre R. Alfa sobre R. Y bueno, esto que tengo acá bien. Y de ahí voy a sacar cuánto vale el valor de alfa. El valor de alfa, ya directamente yo le voy a poner ahí cuánto vale alfa. El valor de alfa va a ser M1 por la gravedad
sobre, paréntesis, M1 más M2 más I sobre el radio al cuadrado. Y de ahí sacan el valor que le pide en el problema. Bien, y con esto creo que ya terminamos. No, nos quedaría... este es interesante el problema. Le dan una esfera y un cilindro. Y pregunta, ¿cuál de los dos llega primero al suelo? Entonces ustedes tienen que plantear sumatoria de fuerza en el eje de las X, sumatoria de la fuerza en el eje de la Y, tanto para la esfera como para el cilindro. En el caso de la esfera, la sumatoria de fuerza es el valor del peso por el seno de alfa menos la fuerza que se opone, que es la fuerza roce, igual a la masa de la esfera por la aceleración en el eje de las X. En el eje de las Y, yo tengo la normal menos la componente del peso, como no hay movimiento en el eje de las Y, igual a 0. Y tercero, es igual, la sumatoria de momento es igual a I por alfa. O sea que va a ser la fuerza por el radio igual al momento de inercia. ¿Cuánto vale el momento de inercia? Un medio de la masa por el radio al cuadrado de la esfera por el alfa de la esfera. Y además sabemos que el radio por alfa igual a la aceleración. Lo mismo hacemos en el caso del cilindro. El asunto es que cuando yo resuelvo todo el sistema de ecuaciones, me dice que la aceleración en el eje de las X cuando trabajo con una esfera, me da 5 séptimos. 5 séptimos de la gravedad por el seno de alfa. Mientras que el cilindro me da 2/3 de la gravedad por el seno de alfa. Si ustedes comparan la aceleración de cada uno de ellos, en el caso de la esfera, 5 séptimos me da 0,71. Y en el caso de acá lo vamos a poner 0,71, esto es igual a 0,71 G por seno de alfa, G por seno de alfa. ¿Y el otro cuánto quedaría? El otro quedaría 2/3. 2/3, ¿cuánto es? 0,66 G por seno de alfa. Conclusión. Pregunta, ¿cuál alcanza primero el fondo? Alcanza primero el fondo porque tiene mayor aceleración. ¿Y cuál tiene mayor aceleración? La esfera. La esfera llegará primero al fondo. Bien. Y con esto terminamos el práctico. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, ¿qué puede poner el ejercicio 1 de la página 1? Volvamos al inicio. Ahí está. Listo. Bien. Con esto terminamos el práctico. Con esto terminamos las clases, mejor dicho. Dejo de compartir la pantalla. ¿Se lo sube? ¿Cómo? A ese lo sube, a ese... ¿Querés que te lo suba? Te lo subo. Sí, profe, súbalo por favor. Sí, profe. Espera que lo anote, espera. Esto se llama desarrollo para alumnos, dice. Desarrollo para alumnos. Ya te lo subo, salimos de acá y te lo subo. Bien, con esto terminamos Dejamos de compartir. Bien, nos tenemos que poner de acuerdo hasta cuándo
van a presentar los prácticos. Escucho ofertas. Si no, la ponemos la fecha nosotros, ¿no? Si ustedes no nos dan una, si no nos Y- orientan con la fecha, le ponemos nosotros. Así que ustedes tienen la fecha. No sé si se acuerda, profe, usted había tirado una fechita la última vez, que era por diciembre, no había dicho, o algo así. Bueno, ¿Se por acuerda? eso. Si están de acuerdo, ya nomás la ponemos la fecha, definitiva, dígame. Yo Y había no hablado sé, de una fecha el 13 de lunes 13. listo, Perfecto, profe. perfecto. ¿Listo? Va ahí, Bueno, Profe, ya está. bueno, Se agenda eso. Ya bueno. ahí. Entonces, atiendan. Ustedes se tienen que poner de acuerdo con el ingeniero Karchil para la presentación. Si llegan a tener algún tipo de problema, tienen que hablar, ya sea con el ingeniero Karchil o conmigo. ¿Entienden? El asunto es que para ver si una vez que Edgardo me pase el listado, vamos a ver el tema de la inasistencia también, pero se supone que todo el mundo lo tiene que tener los prácticos al día. ¿Entienden? Entonces, nos quedan entonces hasta el 13, cerramos entonces 13 de diciembre, presentación de los prácticos al ingeniero Karchil. Luego el ingeniero Karchil me eleva una planilla con lo que están en condiciones. Siempre en todas las materias se dice, para aprobar los prácticos tiene que tener el 75% de los prácticos. En este caso el 100%. ¿Por qué? Porque los prácticos todos lo hicimos en clase, no es que le hemos dado para que hagan ustedes. Entonces, quedamos entonces con el 13 de diciembre, ¿estamos de acuerdo? ¿No es este, profe? Cualquier problema que tengan, tienen que hablar con el ingeniero Karchil, a ver si él le puede solucionar, si yo le puedo solucionar, o a veces capaz que no se va a poder solucionar. El asunto es que no pierdan el vínculo con el ingeniero Karchil, ni pierdan el vínculo conmigo también. Así, si es posible, al día 13 ya estaremos en condiciones de subir la regularidad y ya nos sacamos una cuestión menos de encima. ¿Alguna duda, preguntas, inquietudes? Yo de todas maneras, yo le voy a dejar ahí en el chat mi correo electrónico por cualquier cosa. pilín1548@yahoo.com.ar, cualquier cosa que dentro de las posibilidades mías o del ingeniero Calchi podemos solucionar, se soluciona. Pero siempre tienen que hablar, ¿no? Y hablar con tiempo. ¿Alguna duda, preguntas, inquietudes, sugerencias? Bueno, no le quería comentar, hay muchos alumnos que ya han presentado hasta el 13, este sería el 14. Perfecto, Hay mejor. varios que están al día. Bien, Ya le voy a bien. antes de fin de mes le voy a actualizar o la próxima semana la planilla, que ya es la definitiva Bien. con toda la asistencia. Voy a Perfecto. corregir esto que han pedido los alumnos. Bueno, en cuanto a Bueno. la clase de física, así que Meta. todo se va a resumir. Bueno, con esto terminar las clases, nos estaremos viendo ya para el examen final. El examen final son 1 o 2 ejercicios parecidos, por no decir iguales a lo que vimos en clase. Así que si es que más o menos andando bien, saben algo, tienen bien con los conceptos de física, no van a tener problemas de aprobar. Entonces salgo de acá y les subo entonces el práctico de hoy. Nos estamos viendo, chicos. Edgardo, cuídate, nos estamos viendo. Perfecto. Suerte. Gracias. Saludos a todos. Chao, chicos. Profe, gracias. Chao, profe. Suerte. Luego, gracias. Chao, profe. Chao.